Hoy tengo conmigo a alguien a quien quiero mucho, la conozco personalmente hace muchos años. Participamos juntas en un programa para formarnos en cómo defender los derechos de las personas con discapacidad. Ella es alguien que tiene una discapacidad y que participa activamente en la defensa de los derechos de estas personas. Sé que les va a gustar mucho esta conversación, así que los invito a que la escuchen y ya saben, si les gusta el contenido de este canal, los invito a que se suscriban para seguir apoyando esta misión. Bueno, bienvenida Jessica Leiva a mi espacio que he creado para dar voz a personas con habilidades diferentes y historias inspiradoras. Me gustaría comenzar contando un poco cómo Jessica Leiva y yo nos conocimos. Yo, la verdad que no recuerdo cómo fue que llegó a mis manos una información sobre un programa para educarnos en cómo poder abogar por los derechos de las personas con discapacidad. Que el programa se llama Partner in Policy Making. Y recuerdo perfectamente como si fuera el día de ayer, cuando llegué, yo estaba aterrada porque mi nivel de inglés tampoco era el mejor y siempre he tenido esa inseguridad, ¿no?, en cuanto al idioma, que después obviamente se me quitó después que te conocí a ti y a muchas de las personas que estaban allí que también hablaban español. Y recuerdo como si fuera ayer cuando llegaste y te vi llegar andando con tu bastón y yo, no sé, me llamó la atención. Digo, mira, una persona, bueno, con habilidades diferentes que también va a participar, pero claro, no me imaginaba que también hablabas español. Entonces, bueno, nos conocimos en ese programa, aprendimos mucho de ese programa, que también tengo un vídeo haciendo como un resumen de mi participación en Partner in Policy Making. En el 2016 nos graduamos juntas de ese programa. Me acuerdo que recibiste un premio que te dimos entre todos. Y la verdad que fue para mí muy importante mi paso por esa formación, pero especialmente por las conexiones que creé en mi tiempo que estuve ahí. Y una de ellas fue conocerte a ti. Siempre te lo he dicho, sabes que es cierto, sabes que hemos estado en contacto desde entonces, sabes que fuiste un pilar fundamental en mi proceso de inspiración y de superación de todo lo que suponía, ¿no?, arrastrar el diagnóstico de mi hijo. Y bueno, sabes que eres un referente para mí, te quiero, te aprecio, te valoro y por eso es que tenía muchas ganas de que estuvieras conmigo. Y bueno, por cuestiones de agenda no habíamos podido hablar hasta ahora, pero era una de las personas, de las primeras personas con las que quería hablar. Así que bueno, ya dejo de hablar porque yo hablo si me dejan atar por los codos. Y me gustaría que empezáramos hablando un poco de quién es Jessica Leiva y cómo llega al mundo de las habilidades diferentes o discapacidad, como tú me has dicho hace un momento, que me gustaría que explicaras esa cuestión de por qué si tú empleas esa palabra de discapacidad. Claro que sí, claro que sí. Mi nombre es Yesenia Leiva. Efectivamente, así nos conocimos en el Partners in Policy Making. Yo siempre bromeaba, aunque no es broma, que tenía ahí mis dos mamás, mi mamá y mi guarda de seguridad. Y ahí fue una experiencia muy buena porque aprendí muchísimo. Y mi esperanza era que ustedes como mamás aprendieran mucho de una persona, digamos, como yo, que vive una discapacidad, porque no es igual vivir una discapacidad y ser mamá de una persona con discapacidad. Y bueno, el que sabe, yo trabajo mucho con niños, jóvenes, más que nada, jóvenes y adultos con discapacidades, entonces es una posición muy buena para mí estar en el lado de persona con discapacidad y como proveedora también, por el hecho de que puedo entender con lo que vivimos día a día y lo que necesitamos también como persona con discapacidad y ser un aliento a los padres en ese sentido de recibir información, referencias, etcétera. Entonces a eso es lo que me dedico. Muchas veces... Pero cuéntanos, es que es lo que me interesa, edúcanos a la gente que no sabe cuál es tu discapacidad y en qué consiste. La discapacidad es espina bífida.
En espina bífida tiene 3 categorías, digamos, de... Espina bífida en español, para espina las personas que no hablan inglés. Sí, tiene 3 niveles, el menos severo al más severo. El menos severo es oculta y el más severo es el que yo tengo, que es myelomeningocele. ¿Cómo se dice eso en español? Ni idea. Pero es el myelomeningocele, que quiere decir que la fractura en la columna es más alta, lo que quiere decir que nací con un hueco en la columna, el cual cuando se queda abierto produce parálisis, no puedes caminar, no se desarrolla el cuerpo apropiadamente, los huesos no se desarrollan, todo es afectado, los riñones, piedras en los riñones, no hay crecimiento en los pies, no hay, al no haber crecimiento en los pies, al no haber crecimiento en las piernas, no puedes caminar, o por lo menos ese es el diagnóstico, el no poder caminar, el parálisis. Tienes crecimiento en la cabeza porque hay un líquido en tu cuerpo, que es hydrocephalus, que si no se pone, exacto, si no se pone un líquido para que lo saque, digamos, del cuerpo, para que lo exacto, ahí es cuando tienes crecimiento en la cabeza, en lo que es el cerebro y toda esa parte, lo cual produce problemas intelectual y otras cosas, otras complicaciones. Entonces, o sea, básicamente cuando naces, básicamente lo que es que tienes como una apertura en tu espalda. Exacto. ¿Es así? Exactamente, exactamente. Y eso afecta todo, tu cuerpo completo. Entonces, bueno, médicamente... ¿Y eso se detecta antes del parto? Ahora sí. En ese momento, cuando yo nací, no. Entonces, en realidad, cuando yo nací, no se sabe si eso fue cuestión de que nací con esa discapacidad o si fue medical malpractice, que algo pasó con algún doctor que... Sí, una mala práctica. Algo así, no se sabe. Entonces, y digo eso porque, gracias a Dios, yo no tengo ni la mitad de los problemas que tiene una persona que nace con esa discapacidad. Yo nací, claro, sin poder caminar, sin poder defenderme por mí misma. Nací directamente a cirugía, el siguiente día a cirugía, a cerrar la columna, a poner el tubo en la cabeza. Mi cuerpo lo negó, lo cambiaron al otro lado, muchas complicaciones. Y de verdad que crecí, ¿no? Fui criada, por decirlo así, en hospital, enferma, con fiebre, con cirugías, wow. de todo un poco. Y no fue poco a poco, ¿no? que pude obtener las fuerzas y la salud para llegar a donde estoy hoy. Incluso tuve otras cosas que por cuestiones de afuera no cualificaba para terapia física porque mis padres hacían mucho dinero o dijeron, ¿sabes qué? Ella tiene una discapacidad, nunca va a llegar a nada, ¿para qué le vamos a dar terapias? O sea, esa mentalidad de la sociedad de lo que era discapacidad en ese entonces. Y cuéntanos eso que me contaste una vez, que me dijiste que le sugirieron a tus padres que te operaran algo de los pies y que entonces eso te condicionaba a estar en una silla de ruedas y al final no te operaron y tú puedes caminar. Exactamente. Entonces lo que hacen es que te operan los tobillos, cortan o sea, el ellos hueso. te sugieren, los médicos siempre sugieren ese tipo de cirugía. Siempre sugieren, y yo no me daba cuenta porque no sabía. Entonces cuando aprendí dije, wow, sugieren que corten el hueso de tu tobillo. Y lo que eso pasa es que no crece, tu pie no crece. Al no crecer tu pie, no puedes caminar. Entonces mi mamá les dijo que no, porque mi abuelo era doctor en Ecuador y abogado. Y él dijo, no, que no, que no. Y entonces mi mamá les dijo a ellos, no le van a operar. Quisieron ponerla a ella en problema legal por negligencia, supuesta negligencia médica de parte mía. Y no me operaron los pies. Al no operarme los pies es la única razón que puedo caminar. Porque Imagínate. Le dio la oportunidad a las extremidades a crecer, a los huesos a desarrollarse de la mejor manera posible. Aún con eso tengo que ponerme los bracers en las piernas para ayudarme a caminar y eso, pero yo no tengo control en los pies. Son como unas botas, ¿no? Como unas botas rígidas que te mantienen tu pie en su posición. Te mantiene el tobillo en su lugar, donde tiene que estar. Entonces, en realidad, se supone que yo no camine. Y esa es la única razón en la que sí. Estuve en silla de ruedas paralítica por muchos años. No fue sino por la terapia física año tras año que pude obtener la habilidad de caminar. Todo lo hice tarde. Caminar tarde, etcétera.
No fue hasta que llegué al high school, a lo que es la secundaria, que ahí dejé la silla de ruedas completamente. Y hasta el día de hoy ni soy dueña de una silla de ruedas, que no es bueno tampoco. Lucía me conoce, sabe que soy cabeza dura. Pero eso es como para más o menos obligarme a crear esa fuerza, ¿no? A esa, tanto física como de voluntad. Y así, entonces, muchas cosas. Y cuéntanos el tema de la educación. ¿Cómo fue tu etapa en la escuela? Cuéntanos, bueno, yo sé, porque obviamente porque me contaste, nos conocemos, tu experiencia en cuanto a que siempre estuviste en educación especial hasta que pudiste abogar por ti misma. Entonces quiero que lo cuentes a la gente lo importante que es aprender a abogar. Si bien no puede hacerlo la persona por sí misma, pues que los padres se eduquen, que esa es mi misión, hacerles entender a los padres lo importante que es educarse, liderar el proceso de educación, no solamente de educación, sino mira lo que estamos hablando ahora, el tema de, en cuanto a la recomendación que le dieron a tus padres, si tu madre no se hubiese negado a que te hubiesen operado, probablemente hoy estarías condenada a estar en una silla de ruedas. Que eso era lo que yo le estaba comentando el otro día en Instagram. Estoy siguiendo a una persona que tiene un hijo con discapacidad severa y un comentario que puso fue que uno tiene que confiar ciegamente en los profesionales. Entonces yo discrepo totalmente de eso. Sí es cierto que uno tiene que apoyarse en los profesionales, pero muchas veces los profesionales, pues no sé, quizás porque están educados y no han ido evolucionando en cuanto a los conocimientos, otras veces por costumbre, no lo sé la razón, pero sí siempre creo que tenemos que ser un poquito, siempre tener ese pensamiento crítico, ¿no? De decir, bueno, tú me estás haciendo esa sugerencia, pero porque obviamente si no yo no hubiese tampoco estado haciendo todo lo que hice para poder mejorar el tema de la epilepsia de mi hijo y finalmente después de 8 años batallando, pues puedo decir que él lleva ahora varios meses sin convulsiones. Porque uno no debe de rendirse, no debe de seguir a pie juntillas todo lo que los profesionales te dicen. Tienes que involucrarte, tienes que educarte. Entonces, quiero que cuentes esa etapa que tú viviste de la educación. Los profesionales son profesionales y lo que no debemos hacer como padres es apoyar, confiar en ellos un 100%, porque nadie te conoce mejor que tú mismo, nadie conoce a sus hijos mejor que sus padres. Y lo que nos pasó a nosotros es que mi mamá, mi papá, latinos de otros países, dijeron, bueno, la escuela sabe, la escuela son profesionales y ellos saben lo mejor. Al eso pasar, la escuela le dijo, no se preocupen, nosotros vamos a cuidar de ella. Por tener una discapacidad física me colocaron en clases especiales, lo que hoy en día siguen clases especiales e inclusión y es muy diferente, pero en ese entonces son clases especiales donde te ponían aparte en una clase donde no aprendías, era muy fácil. Totalmente excluida. Totalmente, entonces por no saber me quedé ahí, ¿no? Dije, wow, ok, esto es fácil. En ese entonces yo estaba en silla de ruedas, estaba en walker, era una situación muy diferente. La razón número 1 que estaba ahí era porque necesitaba un ayudante. Y nos decían que no podía tener un ayudante en clases regulares. Entonces, ahí me mantuvieron. Me quedé en clases especiales hasta el 7º grado, lo que viene siendo el middle school. Cuando llegué ahí, dije, ok, yo puedo hacer más que esto. Ya para eso había dejado la silla de ruedas y pedí en el medio del 7º año que me cambiaran de clases especiales a clases regulares. Fallé, perdí el año completo, perdí vacaciones porque no tenía las básicas, la base, claro. La base necesaria para continuar allá a ese nivel y repetí el año, pero al repetir el año, de ahí en adelante ya estaba en clases regulares, honores y hasta clases universitarias que tomamos en la high school. Entonces, es decir, ¿por qué categorizamos a una persona como discapacitado educacionalmente o algo más solamente por una discapacidad física? Lo que estaban haciendo era ponerme a mí bajo una categoría general de persona discapacitada. Y no, automáticamente asumieron que tú tenías una discapacidad cognitiva por el simple hecho de estar limitada físicamente. Increíble. Exactamente, exacto. Entonces, yo creo que un poco de todo eso es lo que me ha llegado a hacer lo que hago hoy. Tuve que, como le decía, pelear para que me quiten de esta clase y hasta que llegué al nivel universitario y lograr hacer lo que me dijeron que nunca iba a poder hacer. Entonces, esa es la historia de la educación. Y cuéntanos un poco por qué, bueno, lo que hemos estado hablando antes, ¿no? De por qué tú sí
abiertamente y naturalmente dices que tienes discapacidad? Hablas del término discapacidad con total naturalidad. Porque yo creo que todavía en la sociedad estamos en un punto que no estamos aceptando la discapacidad. Todavía estamos, como advocate, como persona que pelea por los derechos de las personas, todavía estoy peleando por los derechos de personas con discapacidad. Todavía estoy peleando por aceptación. Todavía estoy peleando por la inclusión. La aceptación empieza con uno mismo. Si yo, Yesenia, no me acepto yo como persona con discapacidad, no puedo ayudar a las otras personas con discapacidad. Y no puedo educar a la sociedad, compañías, etcétera, en lo que es la discapacidad. Para mí, a lo personal, yo respeto cada persona y lo que ellos, las palabras que ellos decidan usar. Para mí, una discapacidad es una discapacidad. Igual como cualquier otro término, es lo que es, ¿verdad? Entonces, por mucho que lo endulcen, ¿no? Como dicen. Es la misma palabra. Entonces yo creo que específicamente cuando se trata de discapacidad, yo bromeo y digo que no importa cuánta azúcar yo le pongo a la palabra discapacidad, sigue ahí. Entonces, ¿qué prefiero hacer? Invertir mi tiempo en cambiar una palabra. Exacto. Es que eso mismo. Yo creo que se nos va un poco el tiempo, se nos está perdiendo estamos perdiendo como el foco del problema, ¿no? Nos estamos diluyendo en ese conflicto del lenguaje, en ese tema de la semántica, en lugar de enfocar nuestra energía en defender los derechos de las personas con capacidades diferentes. No solo defender los derechos, pero yo prefiero invertir mi tiempo en cambiar la imagen de lo que es una discapacidad hoy en día, en la forma literal, a invertir mi tiempo en cambiar una palabra o el significado de una palabra. Yo quiero que la palabra discapacidad represente inclusión, habilidad, trabajo, educación, universidad, empresarios, todo lo que nos emprendimiento. Entretenimiento, inclusión, todo lo que dicen que no podemos hacer por la discapacidad X, eso es lo que yo quiero que represente. Entonces, como te digo, si me enfoco en cambiar discapacidad a esto, aquello, prefiero no invertir mi tiempo en eso más que invertirlo en la representación de lo que significa una discapacidad hoy en día. ¿Y qué tanto ves, volviendo un poco la vista atrás, ¿no? Ahora que ya tienes, que ya has experimentado unos años de evolución en cuanto a este tema de la discapacidad, ¿qué tanto ves que hemos avanzado como sociedad desde que tú eras niña hasta el momento en el que te encuentras ahora? Todavía nos falta mucho. Sí. Creo que todavía nos falta mucho. Creo que todavía falta mucha educación en todos los sentidos. Y sabes que yo creo que más que nada nos pasamos mucho tiempo como personas con discapacidad, como te digo, batallando los derechos y educando, etcétera. Yo he aprendido una cosa que he aprendido es que me toca empezar a educar a aquellos que no lucen nada como yo. Los dueños de compañías, los jefes, los que educan, los principals. A esas personas que yo tengo que trabajar en llegarles más en lo que es educación y entrenamientos para que ellos aprendan lo que es la discapacidad y la aceptación, porque ellos al final del día son los que proveen las oportunidades a nosotros. Exactamente. Más que nada. Entonces, en inglés yo digo que yo puedo pelear por los derechos hasta que no pueda ya respirar más, pero no es hasta esas personas que no lucen nada como yo, que no tienen discapacidad como yo. Ni que lucen como yo en ningún sentido. No es hasta que ellos empiezan a pelear por mí y por mis derechos que hay un cambio de verdad. Y a pesar de esos avances que sí es cierto que hemos visto algunos pequeños avances, obviamente, aunque como tú dices, y yo estoy totalmente de acuerdo, sí queda mucho por hacer todavía. ¿Por qué crees que nos seguimos equivocando tanto en este momento? Creo que nos seguimos equivocando porque no estamos como líderes en la Casa Blanca, los líderes de la ley no están hablando con nosotros, los que vivimos la discapacidad, los que vivimos el no poder trabajar porque nos quitan el beneficio, los que vivimos que no nos dan terapias a nuestros hijos porque ganamos mucho dinero.
o cosas así, no están hablando con nosotros para hacer los cambios necesarios para el bienestar de nosotros. Ahí es donde yo quería llegar. Exacto. Ahí es donde yo quería llegar, porque, exactamente. Porque creo que eso es importante. Creo que muchas personas están tomando decisiones para las personas con diversa discapacidad sin tener en cuenta realmente las necesidades de esas personas. Es decir, que veo muy poca representación de personas con distintas habilidades o discapacidad, o como le queramos llamar, en posiciones que realmente toman decisiones. Ellos nos dicen qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, cuándo lo tenemos que hacer, pero en realidad creo que debe de haber más representación. O sea, nosotros, tanto los familiares, los padres de las personas con discapacidad como las mismas personas con discapacidad, tenemos que aprender a involucrarnos a ese nivel. Tenemos que aprender a defender nuestros derechos a ese nivel, participar de esa vida, bueno, quizás no convertirnos en políticos, pero sí estar muy de la mano de los políticos, siempre dejándoles saber cuáles son realmente nuestras necesidades, que se nos escuche mucho más de lo que se está haciendo ahora, en lugar de estar siempre dándonos instrucciones de qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Y también pensamos que los que toman las decisiones son de arriba, son el presidente, son la Casa Blanca. Todo empieza a nivel local. Si el que le interese la política y la empieza a atender, todo empieza al nivel local. Entonces, el que me sigue sabe que yo me pongo en todas situaciones con diferentes personas para conocer, para tener una voz, ¿verdad? Para tener una voz en esos grupos de los políticos, de los que toman la decisión, de los que tienen algún tipo de influencia en esa decisión, aunque no sean ellos mismos. Pero si no me ven, si no hablo, si no participo, si no me llegan a conocer, aunque no me quieran, no estoy haciendo nada, no va a haber ningún cambio. Entonces, representación, como le digo, no hay muchas veces que yo voy a eventos y cosas, casi siempre soy la única persona con discapacidad, representando a las mismas personas que me dicen, ya sí, ¿por qué tal cosa? ¿O por qué nos pasa esto? Porque no van. Exacto. No van, no se representan. Entonces, cuéntanos entonces, exactamente, ese nivel de representación, el que tú te estás hablando y del que yo sé que tú participas muy activamente, cuéntanos, ¿qué es lo que lleva Jessie Leiva haciendo muchos años? Que yo sé que son muchas cosas, pero cuéntanos lo que más quieras resaltar. Lo mío ya es exageración. Lo mío ya es exagerado, pero yo creo mucho en lo que es la representación como persona con discapacidad. Es cambios a nivel tanto local como más allá de las leyes, de cambios de economía y cuánto podemos ganar, de vivienda, incluso eso es algo reciente de la falta de vivienda que existe para personas con discapacidad y cómo nos categorizan en esa rama de servicio necesario. Todo lo que es discapacidad, de empleo, de vivienda, de comunidad. Mi posición me ha permitido poder poner mi mano en un poquito de todo para aprender cómo ayudarlos más, e incluso en el nivel de entretenimiento, cosa que nada que ver antes de empezar una producción que tengo. Yo me veía en ese mundo porque no me veía cualificada para ello, no tenía el cuerpo, no tenía, yo era diferente, ¿cómo va a ser? Pero 10 años después estoy haciendo un poco de entretenimiento también, producciones y colaboraciones también. Entonces, nos ha llegado muy lejos ya poder cambiar la imagen de lo que es discapacidad en todos aspectos de la comunidad. Háblanos del entretenimiento, de cómo Jessie Leiva participa del entretenimiento dentro del mundo de la discapacidad. Háblanos de Fonclusion. Sí, pues de niña, siempre de joven me encantó lo que es el entretenimiento. Yo siempre quería ser modelo de algún tipo o era la que modelaba en el espejo. Y cada vez que iba a una oportunidad me negaban porque decían que yo era un liability. Si me caía, les podía echar un sue o algo así. Sí, ponerle una demanda porque eras una persona de alto riesgo. Exactamente. Entonces ya con muchos años de eso, en el 2014, traté en el 2013, pero en el 2014 se me dio que me uní con Teletón, que es una organización que ayuda a niños con discapacidad muy grande en diferentes países y programas de televisión.
me uní con ellos a través de Univision en el 2014 hasta el 2016. Y ahí fue cuando incorporé un evento de familia, de artistas con y sin discapacidad, vendedores, desfile de moda con la inclusión. Siempre ha sido con personas con y sin discapacidad. Para mí esa comunidad es todo. Sin importar la discapacidad, somos uno. Eso yo dije, esto va a ser 1 año, 2 años, y si todos los años era Miss Jessie, ¿cuándo lo vamos a hacer otra vez? Se convirtió en algo social, un concierto para estas personas. Y dije, oh no. Entonces ya 8, 9 años. Cuéntanos en qué consiste. Cuéntale a la gente en qué consiste Funklotion. Lo hice a través de la pandemia, también se hizo, pero son artistas musicales con y sin discapacidad. Al principio tuvimos a Tito Puente Jr., tuvimos diferentes artistas que se unió con nosotros, un locutor de radio local que se han unido con nosotros en lo que es la inclusión a través del entretenimiento. Artistas, cantantes, baile incluso, poesía. Modelos. De todo un poco, modelos con y sin discapacidad, lo cual uso para que ellos aprendan la inclusión y aprendan su autoestima, de quién son, de cuáles son sus habilidades, de que la belleza existe, aún así teniendo la discapacidad. Le hacemos el pelo, el maquillaje, todo lo que tiene que ver, limosina, etcétera. Entonces, eso es más que nada, que hay belleza en lo que es la discapacidad. Eso lo hice por 8 años, sí, 8 años, y luego tuve la oportunidad de una colaboración con un buen amigo, una amiga también, que es, ahora se llama, lo voy a decir rápido, Future Floristic Inclusion. Eso no lo sé decir en español, pero es buenísimo porque nos dio la oportunidad de trabajar juntos en lo que es un teatro ahora, el Broward Center for the Performing Arts. Y yo creo que fue la primera vez que un teatro vio un evento donde es la inclusión de personas con discapacidad de todos de diferentes nacionalidades, en unión en uno, haciendo un evento representando lo que es la diversidad y la inclusión de personas con discapacidad. Tenemos esa colaboración hace 2 años, que ya va el 3er año que entra en esta colaboración, que ha sido buenísimo y nos ha dado oportunidades de crear una plataforma de una unión de nuestras diferencias, pero que con las diferencias que tenemos aún así somos iguales, somos seres humanos sin importar lo que representamos cuando se trata de las nacionalidades. Entonces, ha sido buenísimo. La meta es continuar en esas colaboraciones, en crecer mundialmente. Y eso hay que pensar en grande. Y eso ha dado oportunidades para los medios también, empezando con el Teletón. Estuvimos en Univision, Telemundo, Mega TV, y yo creo que no existe esa representación de inclusión y diversidad a través del entretenimiento. Yo creo que es algo que hemos logrado por primera vez. Sé que es algo que hemos logrado por primera vez porque eso es mucho de lo que nos han dicho. Y ahí esperamos crecer y buscar colaboraciones, porque para mí la meta es que siga poder emplear a los muchachos, a los jóvenes. Yo quiero que tengan diferentes oportunidades de empleo, no lo tradicional, y a través de sus habilidades. Sí. Esa es otra de las asignaturas pendientes, el tema no solo del empleo, sino también del emprendimiento de las personas neurodiversas, que creo que también está bastante descuidado ese tema, ¿no? Y también, sí. Bueno, también sé que tienes un espacio en la radio, porque Jessie Leiva es multifacética. Y bueno, cuéntanos de tu canal ¿es un canal de YouTube? Cuéntanos. Sí, yo amo la radio, amo todo esto. Se me presentó la oportunidad de tener un programa Jazz with Jessie, todo lo que tiene que ver conmigo. Testimonios, representaciones, básicamente usando un medio de comunicación de radio para educar a las familias de los servicios, recursos, información que existe
en la sociedad a nivel mundial, porque estamos a cruzar de todas las islas, estamos en todos los países a través de Facebook y YouTube, que es New Season Gospel FM. Y otras de mis pasiones es la inclusión en lo que es la inclusión de personas con discapacidad en lo que es la fe, porque muchas veces yo sé que es algo que yo viví, que yo me sentía que yo era ¿cómo se dice? Que yo era como que Dios no me quería, o que yo era pecado porque tenía una discapacidad. Entonces cuando a mí me enseñaron, no, o sea, tú eres hecha de forma perfecta de acuerdo a los ojos de Dios, yo dije, wow. Entonces es la interpretación. Entonces cuando uno lo ve bíblicamente, que es la interpretación de la palabra de Dios, es igual en la vida real. Como yo interpreto lo que Dios me ha dado a mí para ayudar a otras personas. No se trata de mí, se trata de lo que Dios me está usando con toda la discapacidad que yo tengo para llegar a otras personas. Entonces, he aprendido muchísimo y me encanta poder usar esta plataforma como para educar a las familias también de todo eso y que sepan que no son un pecado, que no es que no tienen valor, que sí tienen valor, sí son hijos de Dios, sí pertenecen en la iglesia de acuerdo a su fe, y está bien. Y que todos los demás, como siempre hablamos de lo que es la inclusión, que todos los demás aprendan a respetar. Todo es parte del respeto, aprender a respetar. Si tú no eres familiar con algo o no eres educado en algo, que se eduque esa persona. Iba a decir edúcate, pero que se eduquen. O que nos permitan a nosotros como personas que educamos y entrenamos, incluyendo en espacios espirituales, que te eduquemos pues, en lo que es la discapacidad. A cualquier nivel. A cualquier nivel y separar. A veces tenemos que separar la persona de la discapacidad, porque ponemos todo en el mismo plato, la discapacidad con la persona y lo categorizamos igual. No es igual. Somos seres humanos primero y de la discapacidad es parte de nosotros. Es que yo creo, exacto, independientemente de las habilidades que tengas o de las capacidades que tengas, yo creo que ante todo somos seres humanos, todos somos diversos, todos somos diferentes, no hay dos personas iguales en el mundo y yo creo que se trata de eso, se trata de seguir fomentando ese mensaje, seguir concienciando a la sociedad y, bueno, tratar de llegar al máximo de personas posibles para yo creo que fundamentalmente es empatía, solidaridad, apoyo, rodearnos de un entorno comprensivo, de un entorno que realmente se solidarice con nuestras necesidades y que podamos ayudarnos y servir a todos aquellos en los que, bueno, que nos necesiten y aprovechar también, como tú haces, ¿no? Y como hago yo, valorar nuestro conocimiento y nuestra experiencia, pero para ponerlo en favor de seguir educando a más personas, de seguir ayudando a más personas y de llegar al máximo de personas posible. Al menos esa es mi misión y yo sé que la tuya también. Exactamente. Que... la empatía vale mucho y la empatía se aprende de muy pequeña edad. Exactamente. Desde muy pequeño hay que enseñarles eso. Muy importante. Para poder vivir en comunidad. Claro que sí. Bueno, Jessie, te agradezco muchísimo tu tiempo. Muchísimas gracias por finalmente estar aquí. Sabes que, como te he dicho al principio, que te quiero, que te admiro, que te respeto y estoy aquí para lo que necesites. Seguimos en contacto y, como dice una persona que entrevisté anteriormente que también admiro mucho, adelante siempre. Anabel Cornago. Siempre. Bueno, un abrazo, Jessie. Igual, gracias. Gracias a todos.